Para poder adentrarnos en el tema de la filosofía, primero debemos entender qué es la filosofía. El término deriva del griego que significa amor por la sabiduría. Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder las grandes interrogantes que se desvelan ante el hombre, como su propio origen, el origen del universo, el mundo, el sentido de la vida, las formas de conocer, etc., con el fin de alcanzar otro nivel de sabiduría. Con relación a su origen, se cree que la filosofía nació en Egipto, pero no fue hasta que los grandes pensadores de la época dorada de Grecia tuvieron sus primeros y grandes debates filosóficos que esta ciencia salió a flote. Una de las grandes características de la filosofía como ciencia es que ésta trata de reflexionar y razonar los hechos y situaciones que pasan en la vida, de los grandes fenómenos o causas que no podemos explicar. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado pensando, sentados o acostados, viendo hacia la nada, tratando de imaginar qué tan grande es el universo, o cuál es nuestro motivo de estar aquí? Ese es el objetivo de la filosofía, y a ello le llamas filosofar. Problemas de la filosofía. Aunque no se tenga mucho conocimiento acerca de la filosofía, es muy probable que uno se haya cuestionado el sentido de la vida y si vale la pena vivirla. A partir de la reflexión de estas preguntas, se van definiendo los problemas que abarca la filosofía. ¿Cuál es el propósito de la vida? Este se centra en la finalidad del mundo y la existencia. Este problema es la pauta que guía los pasos para reflexionar sobre nuestra existencia. Sin embargo, este implica averiguar otro problema, el actual personal. El primer problema se centra en la axiología, dando origen a dos disciplinas, la ética y la estética. La primera estudia la conducta humana y la segunda los valores estéticos como lo bello, sublime, trágico, etc. Como conocemos, el segundo problema habla de nuestros sentidos y su valor que da lugar al problema del conocimiento, que determina las posibilidades, límite y valor de nuestros conocimientos. Esta da origen a la lógica, que estudia el correcto razonamiento, y la epistemología, que estudia el origen de las ideas, estructura y validez del conocimiento. ¿De dónde provenimos? Pertenece al ser y se refiere a la naturaleza y el origen del mismo. Este problema se refiere a las esencias. Esto desemboca en la metafísica de la naturaleza, la cual trata el mundo físico y pretende hallar los principios naturales que expliquen el origen de todas las cosas. Y la metafísica del espíritu, que trata de encontrar principios racionales para comprender la complejidad del mundo. Doctrinas filosóficas. Primero que nada, debemos saber qué es una doctrina. Una doctrina se define como un conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones de una escuela que puede ser literaria, filosófica, de un sistema político o de dogmas de una religión. La palabra doctrina también puede ser una fuente de derecho. Esta doctrina está relacionada con la disciplina, con todo lo que sea objeto de enseñanza y se puede difundir a través de predicaciones, de la opinión de gente conocida, de las enseñanzas, de los textos de las obras e incluso de la catequesis, como una forma de doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina también está presente en la ciencia jurídica, donde se le denomina derecho científico o doctrina jurídica. Los encargados de desarrollar los estudios de esta doctrina son los juristas, a fin de comprender los temas relacionados con el derecho, como las normas y las instituciones. Entonces, para nosotros, una doctrina filosófica son el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones de carácter filosófico que pretenden dar respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad. Periodos de la filosofía. La filosofía se divide frecuentemente en 4 ramas principales. La primera es la ética, el cual estudia la moral y el juicio. La segunda es la estética, estudio de la naturaleza de la belleza. La tercera es la epistemología, el cual estudia los orígenes, la validez y los límites del conocimiento. Y por último, la metafísica, el cual estudia la verdad última. La primera sería en la época antigua, el cual es del siglo VI a.C. al 5 después de Cristo.
Su problemática principal fue sobre la estructura de la realidad. Sus principales representantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. La segunda época es la medieval, el cual es del 5 al 15. Su problemática principal fue la relación entre la fe y la razón. Sus principales representantes fueron San Agustín, San Anselmo y San Tomás. La tercera sería la época moderna, el cual es del 16 al 18 después de Cristo. En esta se impartió el conocimiento, en donde se ubicó Descartes, Hume y Kant. Por último, sería en la época contemporánea, el cual fue el del 19 y 20, la cual estudiaba su problemática principal como la fundamentación de las ciencias, en el cual estaban los principales representantes, como podría ser Hegel, Marx, Russell, Wittgenstein y Sartre. La filosofía antigua fue principalmente representada por tres grandes filósofos. Hermes Trismegisto fue un antiguo sabio egipcio quien se asoció al sincretismo del dios Djehuti. Todas sus enseñanzas fueron secretas y se cree que escribió 300 libros, por lo que es posible que su sabiduría haya resultado en una escuela filosófica. De dicha sabiduría derivan las culturas y tradiciones filosóficas egipcias, hebreas y griegas. Los escritos herméticos, en general, se enfocan en las leyes del universo. De todos los libros escritos, el Kybalión es un tratado que contiene los 7 principios universales, también conocidos como los principios herméticos. El primer principio es el principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. El segundo es el principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser. El tercero es el principio de la polaridad. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa. El siguiente es el principio del ritmo. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. El principio de causa y efecto. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. El principio de generación. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. El siguiente filósofo es Confucio. Fue un teórico social y fundador de un sistema ético. A la edad de 50 años comenzó sus enseñanzas. Su fama como hombre de saber y carácter, con una gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales, pronto se propagó por toda China. El último filósofo es Buda. Fue el fundador del budismo, el cual habla de que se debe rechazar la certeza de las enseñanzas hasta que éstas sean comprobadas por la propia existencia, lo cual lo llevará a la comprensión de las mismas. Los presocráticos. Este término se le asignó a los filósofos que desarrollaron su doctrina con anterioridad a Sócrates, quien marcó un estudio diferente en la filosofía griega. Su periodo de inicio y fin de la filosofía presocrática no está establecida. Sin embargo, a partir de los textos de Aristóteles se considera que comienza con Tales de Mileto, primer filósofo griego. La principal preocupación de los presocráticos era la naturaleza y el principio de las cosas. Por ello, se le considera esta etapa dentro de la filosofía griega como la etapa cosmológica. Ahora hablaremos sobre los principales filósofos presocráticos. Tales de Mileto. Fue el primer filósofo de Grecia, de 624 a 562 a.C. Es también conocido que por sus distracciones al contemplar las estrellas con frecuencia caía en los pozos. Fue el primero en preguntarse acerca del origen de las cosas. Acerca de sus aportes filosóficos, como anteriormente se menciona, Tales se preguntaba acerca del origen de todas las cosas. El origen para él lo constituye el agua.
Del agua surge la vida. Somos mayoritariamente de agua. La vida surge del mar. El siguiente filósofo es Anaxímenes. Se le considera el primer filósofo espiritualista, de 588 a 524 a.C. Él nos habla del soplo. Nos dice que el arge es el aire. Afirma que, tal como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así el soplo circunda el mundo entero. Y por último, Anaximandro, de 610 a 547 a.C. Es el primer filósofo que explícitamente se interroga acerca del arjé, del gobierno o del principio de todas las cosas. Manifestó interés por la política y la astronomía. Ahora hablaremos del pitagorismo. El pitagorismo fue un movimiento filosófico, científico y religioso, fundado por Pitágoras y sus seguidores, en el siglo V a.C. Ellos creían que la esencia de todo estaba constituida por números. Su pensamiento estaba dominado por las matemáticas. En su doctrina ellos mantenían un concepto dualista del hombre, el cual decía así: el alma es inmortal y pertenece al mundo celeste. Por otro lado, el cuerpo es mortal y pertenece al mundo terrestre. Ahora, para saber más sobre el pitagorismo, indagaremos más en la vida del gran filósofo Pitágoras, el fundador de este movimiento. Pitágoras nació en la isla de Samos en el 580 a.C. y vivió hasta el 500 a.C. Fue el astrónomo y sabio más brillante de su época, graduado de la escuela de Mileto y discípulo de Anaximandro. Él emigró al sur de Italia, a lo que hoy se le conoce como Crotona, y ahí fundó la gran escuela pitagórica. En la gran escuela pitagórica se seguían estrictas normas de moral, y se practicaba la comunidad de bienes y valores, ya que como él mismo decía, no hay necesidad de que tengas nada. Naciste sin nada y sin nada te irás. Además, Pitágoras desarrolló varios teoremas muy conocidos que forman la base de la geometría actual, entre ellos el más conocido, el teorema de Pitágoras, el cual decía así: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Él estableció también los términos filósofo y cosmos. Reconoce que el universo está regido por una serie de leyes que lo mantienen en orden. También él creía que el arqué son números, siendo así las matemáticas la base de la ciencia física y natural. Otro gran filósofo de esta época era Heráclito, nacido en Éfeso, hijo de familia noble. Es famoso por ser el primer filósofo solitario que se aislaba para meditar. Odiaba al pueblo que había perdido sus valores, o al menos eso decía él. Por eso fue apodado el Oscuro. Él dividía en su pensamiento a la filosofía en tres grandes campos: la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. Él afirmaba que había dos formas de conocer: la verdadera mediante la razón y la falsa que se basaba solo en los sentidos. Dentro de los postulados filosóficos de Heráclito se encuentran los siguientes. El primero es: todo fluye, nada permanece. Existe un constante cambio. Este hace alusión a su teoría de la movilidad universal, el cual nos dice que todo está en un constante cambio. Nada es igual a lo que fue ayer. Ahora hablaremos de otro gran filósofo llamado Parménides, el cual nació en Elea Magna, Grecia. Él nació en el 540 a.C. y en este mismo lugar él fundó su escuela filosófica. Él era un filósofo de gran personalidad y era considerado el más sabio de su tiempo.
Fue discípulo en la escuela pitagórica y en cuanto a su método de estudio, antepone la intuición y la razón a los sentidos. Parménides siempre transmitió la imagen de sabio que actuaba incólume a través de todas las pruebas, con voluntad y disciplina. Ante los postulados de Heráclito, se angustió y dijo: nada cambia, todo es inmóvil. También afirmaba que los sentidos te engañan, que no hay que dejarse llevar por los ojos ni por las palabras. En el fondo nada cambia. Parménides siempre se esmeró por explicar qué era el ser en cuanto a ser y no en cuanto a apariencia. Es por eso que el siguiente postulado filosófico dice así: el ser no cambia, porque es idéntico a sí mismo. Si cambiara, no sería idéntico a sí mismo, como lo fue ayer y como lo será mañana. La palabra sofista significa textualmente sabio. Estas personas eran pensadores que viajaban de ciudad en ciudad para ser contratados por la aristocracia, para la educación y formación de los jóvenes. El mayor lugar era Atenas, pues en esta ciudad democrática florecían las artes y cultura del 470 al 300 a.C. A ellos les interesaba el hombre y su entorno social. También fueron pedagogos, pues desarrollaron la educación enfocada en asuntos públicos. Protágoras nació en el 480 y murió en el 410 a.C. en Abdero, Tracia. Él enseñó el arte de defender su propia causa en política y pleitos jurídicos. Dos de sus frases más importantes son: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Refiriéndose a que para lo que un humano puede ser desagradable, para otro animal no lo sea. La enseñanza requiere dotes y prácticas. El aprendizaje debe comenzar en la juventud, pues es durante esta etapa de la vida cuando mejor aprendemos del mundo que nos rodea. Entre sus postulados filosóficos se encuentran que no hay verdad absoluta, cosa que es mentira, pues que el agua cae del cielo al llover es una verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad y yo tengo la mía. Respeto tu verdad y tú respetas la mía, refiriéndose a que debemos respetar el derecho de emitir las opiniones o verdades de las demás personas. La verdad es subjetiva y centrada en el hombre concreto, pues cada quien posee su propia percepción de las cosas y de la vida. Gorgias nació en Leontium, Sicilia, en el año 484 y murió en 325 a.C. Él enseñó la retórica y ejerció la diplomacia. Tuvo influencia de Parménides a la hora de argumentar. Llegó a conclusiones similares a las de su contemporáneo Protágoras. Para él, nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Antes de empezar con el tema de los pluralistas, debemos saber qué es el pluralismo. El pluralismo es la posición metafísica contraria al monismo. Para el monismo, la realidad última es una, y para el pluralismo, el mundo, la totalidad, está compuesta de realidades independientes las unas de las otras, o bien están interrelacionadas. Los filósofos pluralistas eran aquellos filósofos con una pluralidad de principios como lo hacía Empédocles, que hablaba de que su arge, principio básico, eran los 4 elementos, es decir, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y también ponía otros 2, que era el amor y el odio, porque había algo que atraía, que es el amor, y algo que separaba, que es el odio. Anaxágoras afirma que el cosmos es un fruto de 2 principios. Introdujo en la explicación del origen del cosmos a un ser inteligente al que llamó Nous. El Nous dotó de movimiento a esa masa quieta y logró que las semillas comenzaran a disgregarse y a chocar entre sí, dando lugar a las cosas que hay en la naturaleza. Según Anaxágoras, en todas las cosas hay semillas de todas las cosas. Por último, estaban los atomistas, como Leucipo y Demócrito, que hablaban de los átomos, que todo estaba hecho de algo que no podíamos ver a simple vista, que estaba todo y que había diferentes tipos de átomos, y por eso eran diferentes las cosas. La filosofía clásica.
La filosofía clásica se conoce como el estudio de la naturaleza hombre y se centra en Grecia, desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo III a.C., pero su influencia se ha prolongado hasta nuestros días, debido sobre todo a uno de los principales filósofos de la historia, los cuales son Platón, Aristóteles y Sócrates. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, perteneció a una familia noble. En su infancia y juventud, Grecia pasaba por un momento difícil, ya que los problemas de la democracia de Atenas y la guerra del Peloponeso, esta agitada situación lo era aún más en la familia de Platón. Se cree que Platón se inició en la filosofía con las teorías del Heracliteo Crátilo. Sin embargo, cuando tenía unos 20 años, conoció a Sócrates, el cual tenía unos 60. A partir de ese momento, Sócrates se convirtió en su maestro. Durante sus años fuera de Atenas, Platón se dedicó a viajar. Sus viajes más conocidos fueron a Sicilia, donde llegó a ir 3 veces. Allí estuvo aconsejando políticamente a los tiranos de Siracusa, Dioniso I y a su hijo, Dionisio II. Sin embargo, fracasó en su intento de participar en política. Se cree que pasó un tiempo como prisionero de unos piratas. Después pudo regresar en Atenas, donde fundó la escuela filosófica La Academia, a las afueras de Atenas en torno al 387 a.C. A Platón se le considera el padre de la filosofía occidental. Muchos creen que con él la filosofía griega alcanzó su madurez. Para el filósofo y matemático Alfred North Whitehead, la filosofía occidental son notas a pie de página de los escritos de Platón. Contrariamente a lo que sucedió con Sócrates, se conservan todos los escritos de Platón. La mayor parte de su obra está escrita en forma de diálogos. Escribió más de 30 libros a lo largo de unos 50 años. Durante los primeros años, sus textos, conocidos como socráticos, versaban sobre la moralidad y eran más breves. Las enseñanzas de Platón han influido en el pensamiento occidental posterior. Uno de los motivos fue la Academia. La Academia sirvió como modelo para otras escuelas posteriores. Tras estar activa durante más de 9 siglos, emperador Justiniano la cerró definitivamente en el siglo VI después de Cristo. Como emperador Cristiano Romano, en 529 prohibió la enseñanza de la filosofía griega. Se dice que la filosofía occidental se asienta en la obra de los 3 grandes filósofos griegos, quienes anteriormente habían sido mencionados, los cuales eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Pese a la singular relación que los unió, Sócrates fue maestro de Platón, quien lo fue a su vez de Aristóteles. La orientación de su pensamiento tomó distintos caminos y correspondería a Aristóteles, culminar los esfuerzos de sus maestros y ejercer la influencia más perdurable, no solo en el terreno de la filosofía y la teología, sino prácticamente en todas las disciplinas científicas y humanísticas. Aristóteles puede ser considerado el primer investigador científico en el sentido moderno de la palabra.